Hola, ¿cómo están? Hoy es 10 de noviembre de 2022. Quiero contar un testimonio que comenzó con un sueño. A mí no me gusta cuando se le cierran puertas a Dios diciendo, Él se comunica de esta forma y de esta forma no, ¿no? Conozco mucha gente que piensa que Dios únicamente se comunica a través de la Biblia y solo la Biblia. Pero tenemos textos como por ejemplo El Camino a Cristo, página 92, donde nos dice que Dios nos habla a través de la naturaleza, la revelación, la providencia y la influencia de su espíritu. Y a lo largo de toda la historia, Dios ha hablado de múltiples maneras, no solamente de una, y no solamente a través de un texto. Y recuerdo una oración de patriarcas y profetas, hablando del Israel en el desierto, que dice, por su incredulidad limitaron el poder de Dios. Entonces, dicho esto, muchas veces por decir, bueno, Dios habla así, no habla así, es imposible que haga esto, es imposible que haga aquello, eso no pasa más. Entonces muchas veces podemos cerrar la puerta a que Él se comunique de esa forma. Yo soy un ferviente creyente que también Dios habla a través de sueños. No siempre, pero tanto en la vida de mi esposa como en la vida de otras personas que conozco, como en mi vida, muchas veces los sueños, al uno meditarlos con Jesús, luego saca grandes enseñanzas y se da cuenta de cosas que Jesús advierte mediante ellos o de lecciones para poner en práctica. Me pasó que hace 3 noches había soñado con una persona que conozco y esta persona estaba cometiendo un error que era como parte de su carácter, un error que comete a menudo, ¿no? Y yo en el sueño como que me enojaba con esta persona y yo le decía siempre lo mismo, siempre haces lo mismo, no te das cuenta que es un error. Y como que reprendí yo a esa persona de mala manera en el sueño. No fue una reprensión buena, una reprensión ferviente pero tierna, una reprensión con convicción pero con amor. Y esta persona luego en el sueño se muere. Y se muere en el sueño por la culpa que sintió del error que cometió, ¿no? Entonces cuando pasa esto en el sueño yo me sentí mal, porque sentí que podría haber hecho algo distinto. Y me sentí mal por haber reprendido de esa forma. Bueno, la cuestión es que me levanto, me doy cuenta que no era un sueño más, que no era un sueño por tener una mala noche, que no era un sueño porque me pasé de comida en la cena, sino que era un sueño especial. ¿Cómo uno identifica cuando un sueño viene de Dios o no lo viene? Y es práctica. Es a través de que sucede y uno lo va charlando. Y además puede pasar que con determinadas personas Dios se comunica más de una manera que de otra. Conozco amigos, amigas que se comunican muchísimo a través de la música, por ejemplo. A mí no me pasa. Conozco personas que jamás les hablo a través de un sueño. A mí sí me pasa. Conozco personas que les ha hablado muy poco mientras meditan la Biblia. A mí me habla muchísimo mientras meditan la Biblia. Otras que le hablan muchísimo a través de la providencia. Y así distintas cosas. Entonces me levanto esa mañana, pienso en eso. Y luego, con esta persona, quedamos de juntarnos. Entonces nos juntamos con esta persona y cuando yo veo su semblante, la veo a esta persona totalmente quebrada. Un semblante cansado, un semblante como si estuviese mal esta persona. Entonces nos juntamos y me empieza a contar la razón de su malestar y había vuelto a cometer
este mismo error del cual yo había soñado. Entonces cuando empezó la charla, ya Jesús empezaba a recordarme. Acordate del sueño. Acordate lo que te enseñé en el sueño. Acordate lo que vos hiciste en el sueño. Entonces, como si fuera un déjà vu, empezó una situación en la cual esta persona me contaba sobre la repetición de ese error. Y llegaba el momento donde yo tenía que hablar. Entonces, hablaba con Jesús en mi mente, entendiendo con amor, con suavidad, para querer ayudarla, no para querer patearla en el piso a la persona. Entonces, empecé a cuidar mi lengua, a usar las oraciones lo más tiernas posible para quien tenía enfrente no se lo tomara mal, ¿no? Siempre orando y hablando, orando y hablando. Y esta persona empezó a reconocer su error. Estaba esta persona con arrepentimiento por ese error. Le había pedido perdón a quien le había ocasionado el daño, a pesar que la otra parte no perdonó. Pero le ayudó a entender que si la otra parte perdona o no perdona es anecdótico. También esta persona había tenido arrepentimiento con Dios, había hablado con Dios y pedido perdón. Entonces ya estaba. Entonces le expliqué, si estás arrepentido, si ya pediste disculpas a las dos partes, a Dios y al ser humano, si lamentas realmente el pecado, bueno, ya está, ya pasó. Y en un momento viene la segunda parte del sueño, ¿no? Esta persona me comunica que se sentía con muchísima culpa, que se sentía lo peor del mundo, lo más bajo, la porquería más grande. Y ahí le expliqué justamente que ese era el enemigo, que ese no era Dios, que ese era Satanás que quería que se sintiera de esa forma. Entonces cuando me contó que lo que más sentía era culpa, ahí me acordé de la segunda parte del sueño. Y le conté, te voy a decir algo, le digo. Yo soñé esta mañana con todo esto y con la consecuencia de todo esto. Y esta persona se quebró, se puso muy mal. Me había dicho que no había podido llorar hasta ese momento y se descargó entero. Y allí me confesó justamente que se sentía con mucha culpa. Continuamos hablando, se empezó a sentir mejor, empezó a entender de que ya había hecho su parte, pero que culpa no tenía que sentir. Y luego cuando nos despedimos, la verdad que su semblante había cambiado completamente y me agradeció muchísimo por habernos juntado, ¿no? Entonces cuento este testimonio, por supuesto, para la gloria de Dios. Segundo, porque creo fervientemente que Él se comunica a través de sueños. Este testimonio es un testimonio irrefutable sobre eso. Creo que es bueno que no nos vayamos a un extremo de siempre habla por sueños o nunca habla por sueños, porque vamos a estar equivocados, como cuando decimos siempre habla por la Biblia, nunca habla por la Biblia, siempre habla por impresiones en la mente, nunca habla por impresiones en la mente. Nos vamos a los extremos, y ambos extremos son extremos que no son ciertos. Otro punto importante, creo yo, es poder estar vigilantes para cuando se suscitan estas situaciones en el día, poder prestarle oído a alguien que está mal para que se descargue y orar y pensar cada frase y cada palabra que le decimos, porque puede ser para salvación o para condenación. ¿En qué sentido es condenación? Nosotros no decidimos quién se salva o quién no se salva, pero podemos, sin darnos cuenta, a esta persona que está caída y que está yendo más para abajo, dar un empujón más grande todavía para abajo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con el uso de nuestra lengua y con las palabras que vamos a usar, que lo más apropiado es pedir al Espíritu Santo para que Él las guíe y no nosotros.